Hola, queridos, bienvenidos. En este video vamos a estar leyendo relatos de terror paranormales. Sí, para ti, para mí. Los relatos de terror se los estuve pidiendo mediante mis historias en redes sociales y muchos de ustedes, queridos amigos y seguidores, me las estuvieron compartiendo mediante mis mensajes y fueron tan dulces, me hicieron muy feliz. Estoy muy agradecida, se los agradezco desde lo más profundo de mi riñón izquierdo. Son tan dulces como una papaya, pero vamos a iniciar. Esperen, falta algo. Oh, voy a hacer algo. Ya saben. ¡Tada! Vamos a empezar con la historia de una chica que se llama Megan, que nos la envió desde TikTok. Honestamente, yo no tengo ninguna historia que contar. No he vivido ninguna historia de terror o paranormal. Y honestamente no quiero empezar a vivir ninguna. Prefiero vivir en un mundo color rosa, en donde no existen los problemas. Adoro el café, el maquillaje y la música pop. ¿De acuerdo? Así que vamos a iniciar con la primera historia. Inicia. Oli, no perdí un segundo en enviar el mensaje. Y mi historia de terror es originalmente mía. Un 12 de agosto del 2025 estaba en una fiesta con mis amigas y mis amigas y yo nos aburrimos. Y nos fuimos a un parque donde se supone que no había nadie. Todo estaba tranquilo. Pero a una de mis amigas se le ocurrió jugar al juego de la botella. En sí se trata de preguntarle a algún espíritu. Si la botella se cae, es no. Y si la botella cae parada, es sí. Pues todo iba normal. La botella siempre cayó mal. Pero en una pregunta, la pregunta era, ¿una de nosotras será secuestrada? Y la botella cayó parada. Todas nos asustamos, pero no lo creíamos. Seguimos jugando. Y al día siguiente, todo empezó a ser extraño con una de mis amigas a la que llamaré Natalie. Natalie se estaba comportando muy raro, pues estaba haciendo preguntas súper raras sobre si alguna vez soñamos con la muerte. En la noche todas fuimos a mi casa, excepto Natalie. Pensamos que estaba enferma o algo así, pero no lo creíamos, seguíamos jugando y al día siguiente todo empezó a ser extraño con una de mis amigas. En la noche todas fuimos a mi casa excepto Natalie. Pensamos que estaba enferma o algo así, pero a la mañana siguiente no aparecía por ningún lado. Lo que nos confirmó que había sido secuestrada. Ese día me marcó por siempre. Y es algo que jamás voy a olvidar. ¿Qué edad tenían? Esas preguntas no se hacen. Normalmente tienes que tener mucho respeto al preguntar cosas y más a espíritus. Con mis pocos conocimientos que tengo en el mundo del ocultismo y de relatos de terror, me han informado que así se hace. Debes de tener respeto y mucho cuidado con las cosas que preguntas. Pueden ofender a los espíritus o a cualquier cosa con la que estés lidiando. Siguiente historia. Esto pasó en mi cumpleaños. Estábamos festejando y de la nada me llega un mensaje de un número desconocido. Me decía, ¿dónde estás? Ya es tarde. Y yo le dije, ¿tarde para qué? Y me dice, acuérdate de lo que dijimos ayer. Y en realidad yo no había salido de mi casa y se me hizo muy raro. Y le dije, yo no sé quién sea ni nada, así que mejor no me siga mandando mensajes. Y el número me mencionó que a las 12 me iba a pasar algo. Le conté a mis amigos y ya luego, como a las 12 de la noche, fui al baño y vi una sombra negra con ojos y no le tomé importancia. Entré y salí del baño y en cuanto salí, empezó a oler como azufre, un aroma horrible, y después empecé a caminar a donde mis amigos y de la nada se fue la luz. Todos nos paniqueamos. La luz llegó como a los 5 minutos y en ese tiempo que no había luz se veía la sombra de ojos rojos. Pensamos en salir de ahí y sí salimos de ahí y jamás volvimos a ese lugar. Primero que nada, si yo veo una sombra,
Por supuesto que voy a salir toda asustada. No me hubiera quedado en el baño y hubiese ocupado contacto físico. Y lo peor es que estabas en público y te estaban espantando por mensaje. Eso hubiese creado un colapso, un ataque de pánico en mí. Por Dios. Vamos a leer la siguiente historia. Ya me estuvieron bromeando. La chica fan de Cat's Eye me puso: yo tengo una story, a ver. Y le contesté con un sticker de Bob Esponja y le puse: ¿y en dónde está? Me contestó: ok. Entonces una vez yo estaba en el bosque, ¿no? Y oía así unos ruidos así bien agudos, como así aturdientes, como de un gallo, pero no sabía de dónde venía. Así caminé para el cerro y ahí había una cabañita así toda fodonga. Y toqué la puerta y me salió esto. Yo bailando Pinky Up, meñique arriba. Y pues me asusté y le dije: oh my god, Pinky's Ups, eres tú. Y pues ahí me mató. Y eso era todo. Muchas gracias. Ahí te va la historia. Oh my god, este es de un chico furro, super emo, infiel, coqueto, posible traidor, super kawaii. Ahí te va la historia. Hola, Néstor. Una vez, cuando estaba más chico, mis primos y yo hicimos una pijamada y por ahí de las 2 o 3 a.m. nos aburrimos y decidimos salir a la calle porque donde estábamos quedaba justo enfrente de la carretera. Salimos y nos quedamos sentados en la acera cuando vimos a lo lejos a una persona corriendo. Nos empezamos a burlar porque ¿por qué sale a correr a esas horas? Lo mismo digo yo. ¿Quién te hizo tanto daño? Cuando veo a una persona corriendo a las 5 de la mañana o 4. He sido yo. Por eso digo. Pero mientras más se acercaba, más raro se veía, hasta que uno de mis primos dijo, asustado: ¡no tiene cabeza! Todos volteamos a ver bien y sí, parecía alguien corriendo sin cabeza. Todos gritamos y nos regresamos corriendo a la casa y ya no volvimos a salir en toda la noche. Tiempo después supe que en esa carretera habían atropellado a alguien mientras iba corriendo. He escuchado relatos de la carretera y esos son muy, muy terroríficos. Vamos con la siguiente historia. La historia dice: hola, tengo un relato que me contó mi abuela y que meses después me pasó a mí en la casa de mi tía. Comienzo desde el inicio. La casa de mi tía es súper vieja, tipo tiene muchos años de construida. Entonces ahí vivían muchas personas, pero alguien en particular resaltaba en esos tiempos. En los años de 1983, ahí vivía un hombre súper alto, blanco y con unos ojos que daban terror, pues ese hombre medía más de 1,90 de altura, digamos que 2 metros de altura. Años después murió y aquí es donde empieza el terror. En esa casa, años después, se mudó otro hombre que también era muy raro y pintó la casa de negro. Pintar todo de negro significa brujería y hechizos. Yo no sabía eso. El hombre no dejaba pasar a nadie a esa casa. Era muy reservado. Incluso se decía que hablaba con el viejo. A los años, el hombre se mudó. No le dijo a nadie y dejó la casa vuelta a un desastre. Años después la arreglaron. Duró mucho sin poder mudarse una persona hasta que mi tía, en 2013-2015, se decidió mudar ahí, ya que la casa queda justamente al frente de la mía. Se mudó todo bien. ¿Qué pasa? Que mi tía dio a luz a su hijo e hija ahí, pero su hija resaltaba mucho para los espíritus que estaban ahí.
cuando mi prima, la hija de mi tía, cumplió apenas meses, una bruja de la nada se comenzó a manifestar. Una mujer que vivía arriba de esa casa era bruja y se quería robar a mi prima, moviendo puertas, ventanas, sonidos de techo, sonidos de animales, de todo. Bueno, el caso aquí no es la bruja, sino que la bruja logró contactar con el viejo alto que te conté y pues hicieron tipo pacto. El viejo se quería robar a mi prima, ya que su espíritu vivía ahí, pero no lo lograron porque pusieron protección. Todo salió bien y no lograron llevarse a mi prima. Después que mi prima estaba grande, de 6, 7 años, creo que su tía hizo protecciones y por eso es que pudieron no ser agredidos por los espíritus. Después de que mi prima estaba grande, tipo 6, 7 años, de la nada apareció una niña igual que ella. Un día estábamos todos afuera de la casa y mi prima estaba durmiendo en la habitación. ¿Qué pasa? Que la niña salió, pero no de la casa, sino hasta la sala, porque no podía salir más. Entonces mi tía se paró y justamente ahí la niña se fue corriendo para el pasillo y atravesó la puerta. Creo que la niña que se parecía a la prima apareció y la tía corrió tras de ella y atravesó la puerta. Supuestamente yo en mi cabeza he visto como reflejos de que alguien entra al otro cuarto de esta casa o cosas así. Y pues digo, son cosas que me inventé en mi cabeza. Pero ¿qué tal si no? Y honestamente, eso sería terrorífico. Cuando mi tía entra, ve a mi prima durmiendo y ella se queda confundida. Cuando mira para atrás, mira una sombra súper alta. Y desde ahí, el viejo se comenzó a manifestar. Ahora, el viejo aparece por las noches. No todas, pero sientes la vibra. Esa mala sensación. Pero al final, todos decimos que la niña es buena y no nos hace daño. ¿Por qué? Porque nunca hemos sentido una mala vibra cada que aparece. Siempre aparece corriendo y riendo. Es como si estuviera avisando de algo, porque cada que aparece o sientes su vibra, siempre al rato sientes o ves a ese viejo alto. ¿Qué tal si a esa niña sí le logró hacer algo? Y es una niña, hija, prima de otra familia. A mí me apareció ese viejo, sentí la vibra, lo sentí como al frente mío. Eran las 3 de la mañana, no podía dormir ni parpadear, pero el miedo me tenía. Yo sentía que él estaba en la sala y en el pasillo esperando a que saliera, porque esa habitación en la que yo estaba al frente del pasillo. Hasta que llegó mi tía y no podía salir. Yo no podía salir. El miedo tan grande que me dejó de no poder, porque a él lo sentía como si estuviera hablándome al oído. Hasta el sol de hoy, esa casa existe, todavía al frente de la mía. Mi tía se mudó a otro lado porque la estaba remodelando, pero no vive nadie ahí. Siempre se escuchan risas, ruidos y ventanas y puertas abriéndose solas. Siempre está oscura. La casa y sus bombillos se prenden y se apagan solos, como si fueran automáticos, pero no lo son. Por ejemplo, hoy amaneció abierta la puerta y un poco la ventana, y la luz de su habitación prendida, en donde más aparece el viejo. ¿Qué tal si es un vago? Pon atención o entren a checar. Bueno, algún adulto que entre a checar. Cuando ayer estaba completamente todo cerrado, y pues yo considero que ese viejo no fue una persona, sino un demonio, porque se siente una súper mala vibra al punto de que deja trauma, con visiones cuando duermes, parálisis del sueño y cosas. Tengo un amigo que ahorita está teniendo parálisis del sueño. Le preguntamos a ChatGPT, a Gemini, no le va a pasar nada, no se va
al cielo de los capibaras. Y cosas horribles como demonios y animales macabros saliendo y hablando de animales, hasta una perrita que murió de toda su mala vibra. En la noche ella estaba llorando y gritando, y al otro día amaneció con el cuello rojo y una pata que hasta el día de hoy no apareció. Creo que sí estaban haciendo brujería o un psicópata le hizo eso. O tal vez también otro perrito. Bueno, no les quiero quitar la fantasía, perdonen. No apareció. Se esfumó. Bueno, gracias por haber visto esta historia. Espero la puedas contar en tu canal. Y sorry por el texto todo largo. Tenía que decirlo todo. Me encantó. Y aparte dices que está enfrente de tu casa. Gracias por tu historia. Fue una de las más largas. Ah, no, creo que más largas. Pero fue fantástica igual. Muchos besitos. La siguiente historia es muy especial para mí porque a este chico, Juan Diego, nuestras vidas se cruzaron en la secundaria y él es una persona muy agradable. Vamos a iniciar la historia. Esta historia comienza cuando yo tenía 13 de edad. Yo recuerdo que te gustaba Five Nights at Freddy's. Creo que sí se llama. Yo era muy fan de ver los tops de terror que subían a YouTube, pero hubo uno que tenía prueba para que experimentaras lo que era vivir un fenómeno. Era algo así como un tutorial para que un espíritu te hiciera compañía. Yo no creía en nada de esto, era muy ignorante y por querer saber el qué se sentía ver o creer más bien, lo hice. Recuerdo que el tutorial era el número 1 del top que vi. Es decir, uno de los más peligrosos. El tutorial consistía en leer un manuscrito o un rezo que estaba como en japonés. Venía subtitulado y te decía lo que te iba a pasar si lo leías. Pues total, que me fui al link y lo leí. Y al final de leerlo decía que si sabías lo que habías hecho, habías leído para liberar como a un espíritu y te iba a molestar. Yo la verdad no quería, creo que al leer ese manuscrito realmente no iba a cuidarle el espíritu o lo que sea que iba a manifestarse. Realmente era malo y le iba a molestar. Al final del link, después de leerlo, o sea que en el link le decían qué hacer, pero al final le decían, jaja, era una broma, realmente te va a molestar, no te va a cuidar. Yo la verdad no quería que llegara la noche, no podía de los nervios. Oye, ya recordé que sí nos contabas. Fue todo el grupo de nosotros a tu casa, creo que a hacer una tarea. Y nos contabas que se movían cosas, es verdad. Yo la verdad no quería que llegara la noche. No podía de los nervios, pero para eso ya había leído todo. Y en eso consistía que si leías el párrafo estabas como condenado a sentir una presencia. Llegó esa noche y yo sentía mucho desespero. Tanto así que decidí irme a dormir con mis papás y apliqué la máxima protección posible. Dormí en el medio. Sentí que me dormí como a fuerzas y después desperté de golpe. No sabía qué horas eran, pero al estar despierto un rato recordé lo que había leído. Todo se sentía extraño esa noche. Un miedo que me hacía sudar frío. Y en eso escucho a los perros ladrar. Desde lo más lejos hasta lo más cerca de mi casa. Podía jurar que los ladridos eran como en secuencia, como si muchos perros persiguieran algo, pero con mucho coraje. Y en eso algo tocó la ventana. Yo solo apreté el cuerpo. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Sentía que el corazón me latía por los oídos y hasta la garganta me palpitaba.
Recé en todos los idiomas posibles para que esa cosa se fuese y descubrí que los conjuros eran reales y que merecían más respeto. No sé cómo pude dormir esa noche, pero al sentir que mi papá se levantó a las 4 a.m. me dio un alivio. Fue cuando me pude dormir como hasta las casi 6 a.m. Ese día tuve clases, pero no decidí ir porque aún me sentí extraño por lo que había presenciado. Jamás vi nada, pero el hecho de oír y sentir el ambiente me hizo confirmar que hay cosas que es mejor no confirmarlas. Tiempo después, en mi casa se movían vasos y objetos. Mi hermana fue testigo de una de tantas que miró objetos moverse sin que hubiera viento. En la escuela, una conocida habló sobre que ese conjuro se había hecho viral, ya que un youtuber famoso había hablado de él y tuvieron las mismas experiencias que yo. Tiempo después quise buscar el video, pero fue eliminado porque sí llegó a perjudicar a muchas personas. No sé cuántas veces recé después de esa noche, pero eso me hizo respetar mucho a las ánimas, los muertos y las energías. He escuchado sobre ese tipo de links y en japonés también los rezos y esas cosas, que hay historias japonesas muy fuertes. Y lo mejor de todo es que Juandi tiene más historias que nos va a compartir. Bueno, al menos él me lo dijo. Un abracito, Juandi. La siguiente historia también es de un amigo. Él es Swifty, Virgo, Jindrat, un drama con pies y es muy emocional. Me encantaría que le conocieran porque él me hace reír demasiado. Yo jamás me río. Cuando me río pienso, de seguro muchas moscas y cucarachas han de estar naciendo ahora que me estoy riendo. Porque es demasiado raro. Si ven plagas de moscas y cucarachas, échenle la culpa. Giancarlo, muchos besitos. Un abrazo. Mi historia de miedo dice así. Hace unos 5 años vivía con mi familia, que constaba de mi mamá, mi hermana y la pareja de mi mamá. Mi hermana siempre había sido un poco rebelde desde pequeña, por lo que cuando entró a la adolescencia no se me hizo raro que se comenzara a comportar un poco más grosera, pero al final nada fuera de lo común, hasta que una noche me llama una de mis tías, residente de Michigan, ciudad en la que ahora vivo. Bueno, al punto es que me llamó y me dijo, esta historia es de cuando él vivía en un lugar y ahora vive en otro, y la tía que llamó vive ahora en donde él ahora vive, que antes no vivía. Y me dijo que me asomara a la cama de mi hermana, puesto que compartíamos la habitación. Yo todo desconcertado, puesto que eran las 12 de la noche. Me asomé y le dije que allí estaba dormida, pues yo le vi y le pregunté cuál era el motivo de todo esto, pues ella me habló toda desesperada. Al final, mi tía solo me dijo que después regresaba la llamada y colgó. Después de eso, la gente comenzó a rumorar sobre que veían a mi hermana de noche, pero no le creíamos posible. Mi mamá habló con mi tía, por lo que ella le dijo que había recibido una llamada de su ex esposo diciéndole que las vecinas habían llevado a mi hermana a la casa y mi hermana no tuvo más opción que ir a hablar con esas vecinas y encarar a mi hermana, y yo no le creí posible, pues yo la había visto en su cama. Las vecinas lo confirmaron. Ellas en la noche estaban fuera cuando vieron a mi hermana pasar y decidieron acompañarla lo más cerca posible de la casa, pero no exactamente a la casa. Pasaron muchas cosas y mi hermana comenzó a escaparse de la casa y, en resumen, mi mamá se decidió llevarla a un internado, pero una de mis tías le aconsejó hacerle una limpia antes de llevársela, pues así fue. Fueron y regresaron y todo lo malo comenzó, pues esa limpia había desatado que mi hermana comenzara a presentar quemaduras en el cuerpo y algo la comenzara a atormentar. Olores feos comenzaron a salir alrededor de su cama y la verdad, eso a mí me asustaba mucho.
Llegó al grado de que la sacaban por la noche cargándola y a gritos de la casa. De lo último que presencié fue cuando la llevaron a la iglesia y ella solo ya no parecía ella. Su mirada estaba completamente perdida y frente a mis ojos vi como mi hermana arrojaba sangre por la boca mientras el sacerdote hacía una oración. Después, mi mamá, su pareja y mi hermana se fueron del pueblo y yo me tuve que quedar con mi abuelo, pues iba a la universidad y eso me estaba afectando académicamente y no podía ir con ellos. Sinceramente, no sé qué pasó después de eso, pero en casa de mi abuelo se recibían llamadas en la madrugada en las que solo escuchaba a mi mamá desesperada. Mi hermana ahora está bien, solo puedo decir eso. Ahí está mi Amer. Quiero el video ahora y lo quiero ya. Mi robloxiano infante ahorita estaba llorando y pregunté por qué lloraba y era porque había visto un video de un gatito que él pensó que estaba muerto, pero se lo enseñó a mi madre y realmente estaba cumpliendo años, pero estaba enfermito en el hospital. Le voy a llamar para que les enseñe algo que sabe hacer ahora con una trompeta, ¿de acuerdo? Les va a enseñar cómo toca la trompeta. Él es Piscis, por eso está tan emocional por el gatito. Los Piscis siempre lloran. ¿Ustedes saben cuántas veces me he quejado de que no me gustan los Piscis? 1.000.000 de veces. Pero no importa, ¿saben? Él es lindo cuando está lejos de mí. En la tarde estábamos teniendo una discusión. Yo le dije, tengo ganas de agarrar a alguien de los cabellos. Y me contestó, pero yo sí tengo papá. ¿Qué tenía que ver eso con el calentamiento global? Y le pregunté quién le dijo eso, porque eso no se lo puede decir a los niños o niñas que conozcan, niñes. Eso es preocupante, no sé en dónde lo escuchó. Creo que lo debió de haber escuchado en Reels, en YouTube. Y no sé qué hace viendo Reels en YouTube o en TikTok, mucho peor que mire TikTok. Pero bueno. Eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, dejen su like, un lindo comentario y también se suscriban. No lo olvides. Voy a estarles dejando un corazón y también respondiéndole sus lindos comentarios con palabras afectivas, super kawaiis y llenas de amor para ustedes. Porque a mí me da mucha ilusión compartir esto con ustedes. Y por eso, gracias a todos los que le dan like a los videos, comentan y también se suscriben a este canal, voy a hacer una dinámica polinesia de nuevo, como en el anterior video. Vamos a meternos a la boca todo el papel de baño que nos quepa por 1 minuto. Estoy lista. Vamos a cumplir la dinámica polinesia en estos momentos. 1, 2, 3. ¡Qué divertido! Se cumplió la dinámica polinesia. ¡Tada! Cheerio, por siempre te amo.
Olvidé que estaba enferma del estómago. El sabor de esto tal vez me altere.